Feliz día. Hoy de nuevo reunidos alrededor de la palabra de Dios. Qué mejor que nosotros podamos siempre estar reunidos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios será y es siempre el eterno presente, nunca pasa de moda. La palabra de Dios siempre es vigente, siempre actuante, siempre viva. Pues reunido hoy de nuevo alrededor de la palabra, vamos a compartir esta palabra siempre viva, siempre vigente, siempre actuante. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de Él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarla. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tiene todo el don de lenguas y todos los interpretan? Aspiren a los dones de Dios más excelentes, palabra de Dios. Sirvamos al Señor con alegría. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en tu templo. Sirvamos al Señor con alegría. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Sirvamos al Señor con alegría. Entremos por sus puertas dando gracias. Crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Sirvamos al Señor con alegría. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Sirvamos al Señor con alegría. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que se sacaba a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio nos relata, nos dice, de que se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Era la peregrinación de Jesús. Jesús iba en una peregrinación. Jesús, los apóstoles y mucha gente le acompañaba. Esa peregrinación, ¿cómo sería el ambiente de esa peregrinación? En esa peregrinación había alegría, había cantos, iban contando
relatos de los milagros de Jesús. Algunos posiblemente hablando con otros daban testimonio cómo Jesús le había cambiado su vida, cómo el encuentro con Jesús había transformado totalmente su existencia. Por lo tanto, ahí donde iba Jesús había vida, había alegría, había esperanza, había ilusión. Esa era la peregrinación donde iba Jesús, pero se encontraron con otra peregrinación donde nos dice de que sacaban a enterrar a un muerto, hijo de una viuda, y en esa peregrinación, ¿cómo sería el ambiente? Era un ambiente de dolor, un ambiente de muerte, un ambiente de lágrimas, un ambiente de tristeza. Esa era la otra peregrinación. Y Jesús, en donde iba, se encontró con esa peregrinación donde iba aquel joven que lo llevaban a enterrar. Y nos dice la palabra, el Evangelio, de que Jesús se compadeció, porque eso es lo que siempre hace Dios con nosotros. Dios siempre se compadece de nosotros, porque es un Dios bueno por excelencia, es un Dios misericordioso por excelencia, es un Dios que siempre se compadece y se compadecerá de nosotros, que somos sus hijos. Pues bien, Jesús se compadeció de aquella mamá y se acercó a donde estaba la mamá. No fue la mamá que buscó a Jesús, no fue la mamá que buscó el auxilio de Jesús, no fue la mamá que buscó ese socorro de Jesús, porque la mamá iba triste, llorando, melancólica. Fue Jesús el que fue a su encuentro, fue Jesús el que fue a buscar a la mamá de aquel muchacho y le dijo, no llores. Fue la palabra que Jesús le dijo a aquella mujer, no llores. Y se acercó a donde estaba el ataúd, donde iba el muchacho. Y los que lo llevaban pues se detuvieron. Y Jesús le dijo, joven, yo te digo, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su mamá. Pues bien, Jesús nos quiere tocar a cada uno de nosotros. Jesús nos quiere tocar y nos quiere decir a cada uno de nosotros, levántate, levántate de esa tristeza, levántate de ese dolor, levántate de esa angustia, levántate de ese pecado, levántate de ese miedo. Jesús nos quiere decir a nosotros que nos levantemos. Jesús nos quiere tocar, nos quiere decir que nos levantemos, pero nosotros nos tenemos que dejar tocar por Jesús. Nosotros tenemos que ser dóciles para que Jesús toque nuestro corazón. Nosotros tenemos que ser dóciles para que Jesús nos toque, se acerque a nosotros, para escuchar a Jesús ahí en nuestro interior, que nos dice, levántate, cambia de vida, sea cada día mejor. Pero tenemos que dejar que Jesús nos toque. ¿Y en qué momento nos toca Jesús? Tenemos que buscar también ser dóciles para que Jesús nos pueda tocar. Cuando nosotros tomamos un espacio en nuestra vida y hacemos oración, una oración en silencio, una oración donde vamos a estar con Él, ahí Jesús nos va a tocar. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios cada día con fe, vamos leyendo la palabra de Dios concentrado en lo que hacemos, en lo que leemos, ahí Dios nos va a tocar. Cuando vamos a misa los domingos, y si pudiéramos ir a misa todos los días, gloria a Dios, pero cuando vamos a misa nos concentramos en lo que dice la lectura, en lo que dice la predicación de aquel sacerdote, tenga la seguridad que ahí Dios nos está tocando, ahí Dios está haciendo el trabajo, porque nosotros le somos dóciles. Cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, cuando practicamos la caridad, ahí nos estamos dejando tocar por Jesús. Pues hermanos, primer paso, dejémonos tocar por Jesús. Él nos quiere tocar, Él quiere estar con nosotros. Dejemos que Él se acerque, que Él nos toque, que Él esté dentro de nosotros. Y verá que habrá una respuesta
habrá una respuesta en nuestra vida. Y la respuesta es que vamos a comenzar a hablar de Jesús, vamos a comenzar a hablar de las maravillas que Jesús hace en nuestra vida. Vamos a comenzar a hablar y a dar testimonio de todo lo que Jesús ha hecho a partir de un momento dado de nuestra vida cuando nos dejamos tocar por Él. Y ahí nos vamos a levantar, ahí vamos a cambiar totalmente nuestra vida. Nuestra vida dará un giro de 180 grados y seremos hijos e hijas muy distintos, muy diferentes, muy rejuvenecidos, porque nos dejamos tocar por el Dios de la vida. Pues hermanos, para terminar esta reflexión, dejémonos tocar por Jesús y verá que nuestra vida va a cambiar y cambiará totalmente. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante. Un abrazo fuerte en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.